Unidad 3, tratamiento de la señal. Tratamiento digital de la señal analógica. Aquí se trata la forma de tomar una señal analógica, convertirla en digital para poder transmitirla en un canal de tipo digital. La transmisión digital tiene ventajas con respecto a la analógica, cosa que se han venido discutiendo y se seguirán presentando en sucesivos temas. La manera en que se logra esta conversión comienza con una modulación de un tren de pulsos. La forma de la modulación es sobre una onda discontinua, entonces, conformada por ese tren de pulsos. Ese tren de pulsos puede estar modulado por amplitud, señal PAM, por duración del pulso, PDM o PWDM en inglés, y PPM, pulsos con la posición modulada. De estas, la que más se utiliza con frecuencia es la señal PAM, en la cual los pulsos son de ancho igual, generalmente más angosto de lo que aquí se muestra, espaciado de manera regular y tomando la amplitud del instante en que se toma la muestra de la señal analógica. Para que se pueda recuperar todo el espectro contenido en la señal que se quiere muestrear, la tasa o velocidad de muestreo es conocida y debe ser por lo menos del doble de la frecuencia más alta contenida o armónico superior de la señal, que es en este caso denominada como FH. Se trataría entonces de alimentar un modulador de amplitud, modulador de producto, llamado así porque la función matemática que produce, digamos, es el producto de la señal modulante con la portadora. En este caso la portadora es el tren de pulsos, la señal P de sub T, entrando a la señal F sub T, que sería la analógica que se quiere imprimir sobre el tren de pulsos. Los pulsos tienen una frecuencia 1 sobre FH multiplicado por 2. Este sería el periodo de tiempo. Así que sería la mitad del periodo, 1 sobre 2 FH, para cumplir con lo que se dice el teorema de muestreo. Vamos a justificar eso. Primero tenemos que comprender cómo es la impresión, la modulación de los pulsos, mirando entonces cómo se vería con un osciloscopio en el eje de tiempos y luego en un analizador de espectro en el eje de frecuencias. Para el primer caso, supongamos que esto es la representación en el tiempo de la onda, que debería en realidad ser algo más compleja, esta es casi una senoidal, y la información rara vez está contenida puramente en un formato senoidal, sino más bien una suma de diferentes armónicos senoidales tan compleja como deba ser audio, video o una señal de una sonda industrial, una medición, etc. El tren de pulsos, así lo veríamos con el osciloscopio, en realidad estos serían más angostos solamente por el dibujo que se hacen aquí, un poco más anchos, y el resultado final, la salida del modulador que recién graficábamos, serían los pulsos con la amplitud envolvente de la señal modulante. Ahora bien, si miramos el espectro, la señal modulante, es decir, la analógica, debe tener este espectro, es decir, contenida en banda, que significa conocer cuál es su máxima frecuencia, en este caso FH, supongamos, por decir cualquier número, 5000 kHz podría ser, es decir, 5 MHz. El espectro, la señal de pulsos, es un espectro conformado por componente de continuo, nivel de continua, si como en este caso están desplazados sobre el eje de 0 voltio, y luego, lo más importante, la fundamental armónica, que es la senoidal que podría dibujar los ciclos de este tren de pulsos. Primera armónica, FM, aquí está corrida la indicación, sería esta. El segundo armónico, es decir, el doble de esa frecuencia, 2 FM, el tercero, 3 FM, y así podríamos seguir hacia lo que serían los fasores de rotación positivo o antihorario y los fasores de rotación negativa u horario. Esto es, digamos,
la descomposición matemática de los armónicos de esta señal. El resultado es la impresión de este espectro sobre este espectro, así como la amplitud aquí se imprimió sobre esta amplitud para resultar esta. El espectro resultante es una composición de cada uno de los armónicos, incluyendo la continua, que componía el tren de pulsos, cada una de esas componentes que recién dibujábamos, con su banda lateral superior e inferior. Es decir, aquí estaría la FM, habría que correr este indicador por aquí, esta indicación, pero estaría aquí FM más FH, FM menos FH. Aquí está justo en cero de la segunda armónica, por eso no aparece. La tercera armónica también estaría aquí, y tenemos frecuencias de su espectro desplazado por la modulación hasta más FH, o sea, 3FM más FH, 3FM menos FH. Del lado del espectro negativo lo mismo. Finalmente, si vamos a analizar lo que decíamos del teorema de muestreo, vemos que para que esta señal, esta frecuencia armónica FH, no llegue a tocar esta frecuencia F menos H, FM menos H, tiene que cumplirse esta función. FM menos FH, que estamos hablando de esta frecuencia, tiene que ser este resultado, ¿sí? O sea, desde aquí hasta aquí, ¿no? FM menos FH. Nos queda esto hasta aquí. Tiene que ser mayor esto que FH. Entonces, o por lo menos igual. De aquí se deduce que FM, la frecuencia modulante, es decir, la frecuencia del tren de pulso que ingresaremos como portadora del modulador, tiene que ser por lo menos igual o mayor, mejor aún, del doble de la frecuencia FH. ¿Qué sucede si FM es menor que 2FH? En ese caso no se puede recuperar completamente y en forma, digamos, no errónea el espectro de la señal FDT, debido al solapamiento que vamos a ver representado en la figura 5. En la figura 5 tenemos representado aquí el espectro como un triángulo de la señal modulante, y luego tenemos aquí cómo debería ser si la frecuencia modulante FM de los pulsos, la frecuencia de muestreo, fuera suficientemente grande, de manera que la frecuencia de muestreo menos lo que ahora sería la FH, que es B, llega hasta aquí y hasta aquí como banda superior. Vemos que entre las bandas laterales superiores, que se van quedando conformadas en el espectro, y las inferiores, hay una distancia que permite con un filtro separar cualquiera de ellas sin tener que solaparse o afectar la siguiente banda, la banda adyacente. Ahora, en este caso, donde la frecuencia modulante, perdón, la frecuencia de muestreo, la frecuencia portadora de pulsos, muestreo, FM' es menor que la anterior, se produjo el solapamiento. Vemos que al correr el valor de F muestreo hacia abajo, hemos provocado que el espectro, en este caso la banda lateral 2 inferior, ¿cierto?, se solapó con la banda lateral 1, de manera que si aplicamos el filtro estamos tomando parte del espectro original de la señal modulante y parte de una banda lateral inferior de la primera modulación, o modulación sobre el primer armónico, y eso produce que de las muestras no vayamos a recuperar en el tiempo la señal que realmente queríamos muestrear y que había ingresado al convertidor analógico digital, sino que reproducimos una señal diferente que se llama, o se le dice alias, porque es como una persona que se hace pasar por otra.